Harrison Ford, el hombre que ha dejado huella en la historia del cine durante décadas, también guarda una lista confidencial de actores con los que no volvería a trabajar jamás. Algunos de estos nombres son verdaderas estrellas, incluso personas cercanas a él en la industria, lo que, como era de esperarse, le ha traído más de un dolor de cabeza y ha generado un gran revuelo en redes sociales. Quinta, Sean Young. El conflicto más complicado que vivió Harrison Ford en su carrera fue durante la grabación de Blade Runner, cuando su relación profesional con Sean Young se volvió un ejemplo de lo difícil que puede ser mezclar el trabajo actoral con temas personales. Su problema fue mucho más que simples discusiones en el set. Se convirtió en una lucha sobre hasta dónde deben llegar los límites entre lo profesional y lo personal, algo que marcó a ambos actores durante años y cambió la forma en que Ford trabajó después con actores muy intensos. La tensión empezó en los ensayos, porque Sean Young se preparaba tanto para su papel de Rachel que no salía del personaje ni fuera de cámara, mientras que Ford prefería separar el trabajo de la vida personal. El director Ridley Scott contó que Sean estaba siempre metida en su papel, así que Harrison nunca sabía si hablaba con la actriz o con la replicante, y eso le resultaba muy incómodo a Ford. La situación se volvió peor cuando la forma de actuar de Young empezó a afectar la convivencia fuera del set, haciendo que Ford sintiera que se mezclaban demasiado lo personal y lo profesional. El conflicto llegó a su punto más alto durante las escenas románticas, donde la intensidad de Young hacía que Ford se sintiera muy incómodo. El director de fotografía incluso dijo que era la química más incómoda que había visto entre dos actores. Más tarde, Ford admitió que trabajar con Young era como caminar sobre un campo minado, mostrando lo difícil que fue para él ese tipo de actuación. Cuarto, Tommy Lee Jones. El choque entre Harrison Ford y Tommy Lee Jones durante la filmación de El Fugitivo se volvió una de las rivalidades más famosas de Hollywood. Es un claro ejemplo de cómo dos personalidades fuertes pueden descubrir que el respeto mutuo no siempre significa que trabajarán bien juntos. El conflicto surgió porque ambos tenían formas muy distintas de preparar sus personajes y de actuar en el set. Ford era muy meticuloso y le gustaba planear cada detalle, mientras que Jones prefería improvisar y dejarse llevar por el momento. Esto generaba mucha tensión en las escenas y hacía que colaborar fuera cada vez más difícil y cansado para los dos. La tensión se notó desde su primera gran escena juntos, cuando las decisiones inesperadas de Jones obligaban a Ford a cambiar constantemente el ritmo de su actuación, que él había preparado cuidadosamente. El director Andrew Davis explicó que Tommy hacía cada toma como si fuera una improvisación de jazz, cambiando el ritmo y el énfasis en cada repetición. En cambio, Harrison necesitaba una estructura fija para construir el desarrollo de su personaje. Ambos eran grandes actores, pero parecía que estaban actuando en películas completamente diferentes. El problema creció cuando Jones empezó a cambiar la forma en que decía sus líneas, lo que afectaba el tiempo de reacción de Ford y llevó a discusiones sobre la cortesía profesional y cómo trabajar en equipo. El momento más tenso fue durante la escena del túnel, donde la energía impredecible de Jones hizo casi imposible que Ford pudiera mantener su estilo preciso de actuación. Tercera, Julia Roberts. La inesperada tensión entre Harrison Ford y Julia Roberts en un proyecto romántico que nunca llegó a rodarse sorprendió a muchos en la industria, ya que todos pensaban que dos de las estrellas más populares de Estados Unidos formarían una pareja ideal en pantalla. Sin embargo, el problema apareció porque tenían formas muy diferentes de entender cómo debe ser una estrella y cómo se construye un personaje. Ford prefería un estilo sencillo y realista, mientras que Roberts destacaba por su carisma y expresividad. Esto hizo que, a pesar de varios intentos y muchos ensayos, nunca lograran una química romántica creíble. La situación se complicó aún más durante las pruebas de química, cuando la manera teatral y emocional de actuar de Roberts chocaba con la forma más reservada y natural de Ford. El director Mike Nichols llegó a decir que el encanto de Julia necesitaba ser notado y respondido, mientras que el atractivo de Harrison estaba en lo que no mostraba, en su misterio. Era como si intentaran tocar la misma canción, pero cada uno en una tonalidad diferente. La relación se volvió todavía más difícil cuando Ford, al actuar de manera contenida, hacía que Roberts sintiera que no la apoyaba, y los intentos de ella por animar el ambiente solo lograban que él se cerrara más. El punto final llegó en una escena romántica clave, donde sus estilos tan distintos crearon una falta de química tan evidente que el director de fotografía Sven Nykvist dijo que era casi fascinante de ver. Más tarde, Ford confesó que sentía que actuaba frente a una actuación y no frente a una persona real, mostrando lo desconectados que estaban. Por su parte, Roberts también se quejó de que Ford era muy distante incluso cuando estaba actuando.
dejando claro que simplemente no eran compatibles para trabajar juntos en ese tipo de historia. Segundo, Kevin Costner. La colaboración que intentaron Harrison Ford y Kevin Costner en un western grande se volvió famosa en Hollywood como ejemplo de cómo los egos pueden chocar, aunque parezca que solo hay diferencias creativas. El problema empezó antes de grabar, porque los dos querían tener el control sobre los personajes y la historia, y ninguno estaba dispuesto a ceder. Para ambos, esa película era su gran oportunidad en el género, así que nadie quería quedar en segundo plano. La tensión creció en las reuniones de guión. Ford quería que la historia se enfocara en lo que sienten y piensan los personajes, mientras que Costner prefería una película épica, llena de paisajes y grandes momentos históricos, dejando lo personal en segundo plano. El productor Lawrence Kasdan contó que Harrison quería mostrar el impacto psicológico de la violencia en la frontera, y Kevin buscaba reflejar la grandeza de la expansión americana. Leían el mismo guión, pero cada uno imaginaba una película totalmente diferente. Todo empeoró cuando los dos empezaron a pedir cambios en el guión para tener más protagonismo y restarle importancia al otro. El guionista William Goldman dijo que esto se volvió una espiral donde cada cambio hacía más difícil trabajar juntos. El momento más tenso fue en una reunión donde Ford cuestionó si Costner entendía realmente a los personajes, y Costner respondió que Ford quería convertir una película épica en una especie de terapia. Ahí se rompió cualquier posibilidad de que trabajaran juntos. El agente Mike Ovitz, que representaba a los dos, resumió el problema diciendo que eran dos grandes ideas que se destruyeron mutuamente por pura terquedad e incompatibilidad. Primero, Mel Gibson. Uno de los conflictos más importantes en la carrera de Harrison Ford fue con Mel Gibson. Este enfrentamiento mostró cómo han cambiado las reglas en Hollywood sobre el profesionalismo, el comportamiento personal y la diferencia entre lo que uno piensa en privado y cómo debe actuar en equipo. El problema empezó cuando, durante la preparación de varios proyectos, las declaraciones y el comportamiento de Gibson fuera del set crearon un ambiente que Ford no podía aceptar, ya que para él el respeto y la dignidad en el trabajo son fundamentales. La tensión se hizo aún más fuerte en las reuniones antes de rodar una película de acción, porque la actitud de Gibson fuera de cámaras empezó a afectar el buen ambiente que Ford consideraba necesario para crear. El productor Jerry Bruckheimer explicó que Harrison siempre busca respeto y profesionalismo, pero las polémicas de Mel hacían imposible mantener ese ambiente. No solo pensaban diferente sobre las películas, sino que tenían valores muy distintos. El conflicto creció cuando las declaraciones públicas de Gibson hicieron que otros actores dudaran en participar en el proyecto, algo que Ford veía como un obstáculo innecesario para trabajar bien en equipo. Todo terminó cuando Ford habló con los jefes del estudio y dejó claro que no podía trabajar con alguien cuyo comportamiento afectara el ambiente profesional de los demás. Para Ford, esto no era solo una diferencia artística, sino una cuestión de principios. Creía que para crear algo bueno, todos debían respetarse, y eso con Gibson no era posible. Estos problemas muestran que Ford siempre puso la integridad profesional por encima de la fama, y que a veces, ser profesional significa tomar decisiones difíciles sobre con quién trabajar para no perder la calidad en el resultado final.